Ok, estamos listos. Les doy la bienvenida al webinar de pronósticos de demanda con tendencia y estacionalidad. Les habla Manuel Chacón Mateos por Barbé Forecasting and Planning y voy a ser la persona encargada de facilitarles el contenido del seminario. Como les explicaba hace un segundo, antes de comenzar con la grabación, pueden participar a través de los botones correspondientes en cualquier momento con alguna pregunta o alguna consulta, activando el chat o a través del icono de participantes para que puedan levantar la mano y hacer las consultas pertinentes. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar presentándome. Ok, mi nombre es Manuel Chacón Mateos, como les comentaba. Soy candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela, la UCB. Magíster en Ingeniería Industrial con la mención Investigación de Operaciones. Ingeniero industrial de profesión, la maestría y el título de ingeniero por la UNEXPO en Caracas, Venezuela. Y tengo un diplomado en educación a distancia, tiene un nombre un poco rimbombante allí, dice diseño y administración de módulos instruccionales asistidos por el computador, pero es básicamente educación a distancia por la Universidad Marítima del Caribe. Durante los últimos 14, 15 años me he dedicado a la docencia, la capacitación, asesoría en empresas. Trabajé durante los últimos los anteriores 13 años en la Universidad Marítima del Caribe, la mayor parte en la Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante. Trabajé en procesos de capacitación y asesoría con Inversora Talclí y su filial Cursos Atalclí, a través de la misma Universidad Marítima del Caribe también, con la firma Concemar Group, que es una empresa dedicada a la capacitación y asesoría, consultoría en materia de logística y transporte marítimo y temas afines. Y obviamente, además de Barbé Forecasting and Planning, estamos en este momento también con un proyecto de integración y de colaboración con la empresa Haces del Mar, que también se proyecta como una empresa de capacitación y asesoría en todo lo que tiene que ver con la materia marítima. Entonces, bueno, eso un poco para que sepan, digamos, quién les está hablando y quién les va a suministrar el contenido del webinar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco los temas que nos toca tratar o transitar durante aproximadamente una hora que vamos a estar comunicándonos. Y son los siguientes. Primero, precisar qué entenderemos por los conceptos de tendencia y estacionalidad, recordando que el seminario se llama Pronósticos de demanda con tendencia de estacionalidad, y antes de eso tenemos que dar como fundamento, como elemento basal, lo que es una serie temporal o el concepto de serie temporal. Entonces lo vamos a estar abordando también. En segundo lugar, vamos a tocar una breve presentación de la técnica estadística de regresión lineal, una muy breve presentación porque esta es una técnica muy amplia, pero nos interesa solo manejar los elementos conceptuales básicos. Y posterior a eso vamos a empezar a aplicar lo que hayamos comentado en los puntos 1 y 2. Vamos con un ejemplo de un método simple para estimar la tendencia lineal y el componente estacional en una serie temporal. Y luego con un ejemplo donde la tendencia que vamos a identificar y que vamos a modelar es curvilínea. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar por precisar los conceptos de serie temporal, tendencia y estacionalidad que nos competen en la noche de hoy. Una serie temporal no es otra cosa que un conjunto de datos de ocurrencias de una determinada variable, pero que están ordenados en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces es un conjunto de datos conocidos de una determinada variable de interés que están ordenados en el tiempo. Obviamente, lo que se necesita es que la unidad de tiempo se maneje constante, es decir, son datos que están registrados por día,
por semana, por mes, por año, pero se necesita que el registro sea homogéneo en alguna de las unidades de tiempo que se haya decidido seleccionar para trabajar. Entonces, como vemos acá en este gráfico que tienen en sus pantallas en este momento, tenemos alguna variable de interés en las ordenadas, en el eje vertical, que pueden ser dólares o pesos de ventas de una determinada compañía, barriles de petróleo producidos, contenedores movilizados en un determinado puerto, pasajeros que se transportan en una línea aérea o en el metro, etcétera, etcétera. Es decir, los ejemplos de series temporales que tenemos a nuestro alrededor son casi que infinitos, ¿no? Cualquier variable que podamos registrar a lo largo del tiempo es esencialmente una serie temporal. Si nosotros estamos hablando de la cantidad de pasajeros que moviliza el metro diariamente, estamos en presencia de una serie temporal. Si tenemos las ventas diarias de una organización, estamos hablando de una serie temporal. Si estamos hablando de la cantidad de buques que llegan a un puerto día a día, estamos hablando de una serie temporal. La cantidad de lluvia que cae sobre una determinada zona geográfica es una serie temporal. Entonces, para no cansarlos, bueno, la cantidad de ejemplos que se tienen respecto a lo que es una serie temporal es sumamente amplia y sumamente variada. Acá tenemos entonces una representación de una serie hipotética. Entonces, ya habiendo precisado lo que es en esencia una serie temporal, vamos a continuar con los conceptos que están relacionados a el tipo de pronóstico que queremos abordar en el webinar, que tiene que ver con tendencia y con estacionalidad. Las series temporales obviamente son también todo un área de estudio, tienen una notación matemática precisa, pero que para efectos de esta presentación, que es corta, que es breve, no vamos a abordar de manera detallada ni de manera prolija, ¿de acuerdo? Nos vamos a quedar solamente con los elementos conceptuales que estamos explicando para entender de qué se trata fundamentalmente. Tendencia y estacionalidad son dos componentes de una serie temporal, que es el concepto previo que acabamos de abordar. Ahora bien, aunque las técnicas que vamos a ver en el webinar tienen que ver con modelar la tendencia y la estacionalidad, no es posible explicar eso sin dar los cuatro componentes o presentar los cuatro componentes o los elementos presentes en toda serie temporal. Es decir, una vez que tenemos una serie temporal, hay manera de identificar ciertos factores constituyentes y analizarlos de manera separada para poder generar un pronóstico o una estimación a futuro. Se hace más sencillo cuando podemos aislar y entender cuál es el papel de cada uno de estos componentes dentro de la serie. Entonces, los cuatro componentes que están descritos en toda la literatura, esto no es algo novedoso ni mucho menos, esto está ya muy trabajado en toda el área estadística y de pronóstico, son estos cuatro que están acá, de los cuales vamos a trabajar dos en el webinar que estamos llevando a cabo. Primero tenemos a la tendencia. Dice acá que la tendencia es el movimiento general de los datos como conjunto, o sea, si es creciente, decreciente o estable. Es decir, nos estamos refiriendo fundamentalmente al ritmo o al patrón que presentan los datos si observamos que suben, que bajan o que permanecen estables, oscilando alrededor de una línea imaginaria horizontal. Ahora, ¿cómo pueden o a qué se debe que los datos crezcan o decrezcan a lo largo del tiempo, tengan esa propiedad de ir aumentando o disminuyendo en la práctica con variables reales, variables económicas, variables empresariales? Hay distintas causas que generan la tendencia en las variables empresariales y económicas. Una, por ejemplo, es el crecimiento demográfico. Si un producto tiene un consumo promedio per cápita y aumenta la población a la cual se atiende, obviamente entonces tendremos una tendencia al crecimiento en la venta de ese producto. Otra razón típica es la consolidación de pautas culturales y de consumo, como por ejemplo los productos light. Entonces, hoy por hoy es muy común que cualquier empresa de alimentos, etcétera,
genere toda una gama de ofertas de productos que son saludables porque es una tendencia, es un elemento cultural que se ha venido posicionando en las personas en cuanto al cuidado de la salud, el cuidado de su aspecto físico y genera toda una oferta de productos que orientan, digamos, su publicidad hacia el hecho de que son saludables. Entonces, eso es más que una moda, se puede constatar que se ha convertido en lo que podemos llamar una tendencia, algo que ha venido para quedarse y que poco a poco va ganando adeptos y se va posicionando a lo largo del tiempo. Otro aspecto que contribuye con la tendencia en los productos son los cambios tecnológicos, por ejemplo, el Internet y el uso del Internet y las plataformas, las redes sociales, etcétera. Entonces, bueno, hay toda una serie de factores, productos sustitutos, incrementos de la productividad, como los que hicieron posible la masificación de los teléfonos celulares, etcétera. Esos son elementos que entonces conforman y le dan, digamos, un molde a las tendencias dentro de un mercado. El otro componente típico dentro de una serie temporal es el componente cíclico. Dice acá que es la fluctuación ondulatoria de largo plazo. Y advertimos aquí que es el componente más difícil de modelar dentro de una serie temporal. Nosotros no lo vamos a tocar dentro del webinar. Y eh, se advierte que es el componente más difícil porque los ciclos tienen una particularidad y es que su intensidad y su duración cambia en cada fase o cada vez que se presenta. A diferencia del componente estacional, que aunque no lo hemos definido, me voy a saltar un momento hacia allá. El componente estacional, como el incremento de la venta de juguetes en diciembre, por ejemplo, es algo que se presenta de manera religiosa, por decirlo en un término coloquial, año a año en una época particular del año, en algún mes, en algún periodo específico. Entonces lo podemos esperar con toda certeza, salvo que exista alguna coyuntura, algún factor exógeno que trastoque de alguna manera la dinámica de la vida cotidiana, podemos esperar esos efectos estacionales con toda seguridad en un momento dado. Con los ciclos no ocurre eso. Los ciclos tienen que ver con los vaivenes económicos, las épocas de recesión o de bonanza, y anticipar cuándo empieza un ciclo o cuándo empieza un declive económico o cuándo empieza un periodo de recuperación es algo que depende de la crisis particular del valle específico por el que atraviesa la economía en un momento determinado, y eso hace que sea muy difícil su estimación. Hay técnicas un poco más sofisticadas que las que vamos a ver nosotros en el webinar, como por ejemplo los modelos ARMA y sus variantes o los modelos ARIMA, que contribuyen un poco en darle forma al modelado del componente cíclico dentro de una serie temporal. Pero en general es una labor complicada. Tenemos, por otro lado, el tercer componente de una serie temporal, es el componente estacional. El componente estacional está definido aquí como la incidencia de una época del año dentro de la serie. Bueno, ya me adelanté un poco comentándolo, pero efectivamente se puede entender rápidamente a través de ejemplos. Nos referimos a, por ejemplo, en los periodos vacacionales, pues los hoteles y las empresas de servicio turístico hacen planes porque saben que van a tener un incremento de demanda fijo en cierta época del año. Las ventas de juguetes en diciembre, las ventas de pescado en Semana Santa por la gran población católica que hay en nuestros países, las bebidas y ropas típicas de invierno o de verano, esos son elementos estacionales y se pueden determinar de manera bastante precisa, de manera bastante exacta, cuándo y la intensidad aproximada con la que van a ocurrir y con la que van a impulsar o a minimizar las ventas de una determinada compañía. Y por último, tenemos el componente o el elemento aleatorio. Dice, por definición, es el componente impronosticable de la serie. ¿Qué quiere decir esto? Toda estimación, todo pronóstico que podamos realizar tiene un margen de error. Y eso se recoge como un componente aleatorio que nos permite generar
una banda de estimación. Por ponerlo en términos coloquiales, siempre que nosotros tratamos de hacer alguna previsión sobre un acontecimiento futuro, sabemos que tenemos cierto margen de equivocación. Cuando estimamos el tiempo que podríamos demorar en transitar o trasladarnos de la ciudad a la ciudad B, en las posibles ventas que podemos tener el próximo mes, a la hora a la que puede llegar el bus que estamos esperando, etcétera, sabemos que aunque tengamos una hora en mente, en realidad es muy probable que exista cierta fluctuación aleatoria dada por fenómenos que no podemos controlar, que son muchos y que influyen de manera independiente y marginal en el suceso y que van a generar algún tipo de variación sobre nuestra previsión. Entonces, por eso es un componente que se entiende que está dentro de la serie, pero que no lo podemos modelar más allá que utilizar la variabilidad histórica de la serie para tratar de generar una estimación del error que podemos cometer a futuro, pero no se trabaja de manera expresa dentro de ningún modelo de pronóstico, mientras que eso sí se hace con la tendencia, el componente cíclico y el componente estacional. Les quiero recordar que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pueden activar el chat, pueden subir la mano a través del icono del módulo de participantes y con mucho gusto les voy a responder la inquietud. No sientan que están interrumpiendo o que digamos, no pueden intervenir sino hasta el final, porque la idea del webinar es esa, ¿no? La participación, así que siéntanse en total libertad de hacer una consulta. Lo que tenemos acá en esta lámina es la misma serie temporal que habíamos presentado al inicio del webinar, solamente que ahora, una vez que hemos comentado los conceptos, podemos identificar allí seguramente, ya ustedes están identificando un par de elementos típicos de una serie temporal. Nos referimos a que si vemos como conjunto, como un todo, los datos que se están reflejando en esta gráfica, podemos apreciar que hay una tendencia creciente dentro de los datos. Es decir, como grupo van aumentando. Eso no quiere decir que si nosotros nos fijamos dentro de un año en particular, por ejemplo, entre 2000 y 2001, los valores bajen, suban, vuelvan a bajar, pero para determinar o identificar la tendencia hay que ver más allá de un pequeño intervalo de tiempo. Hay que hacer una visión más amplia, hacer un zoom out, diríamos en términos de tecnología, y mirar desde arriba a los datos como grupo, como conjunto, y podemos identificar allí, en este caso, que tienen una tendencia al alza a medida que pasa el tiempo. Ese es uno de los componentes que vamos a modelar con las técnicas que vamos a ver a continuación y que se considera de manera típica al momento de realizar un pronóstico. Además, si prestamos atención y vemos también lo que ocurre dentro de cada año, observamos que hay un patrón de crecimiento y decrecimiento interaño. Y eso lo que nos está hablando precisamente es del otro factor que nos interesa para efectos de la presentación, que es el componente estacional. Entonces, si prestamos atención, podemos observar allí año a año cómo se presentan los pics estacionales en cada uno de los años de la serie temporal que estamos reflejando acá, ¿sí? Ahora, año a año, aunque se presenta, digamos, la serie está afectada por su tendencia a crecer y sabemos que hay un componente estacional, también si prestamos atención con mucho cuidado y colocamos la lupa sobre la gráfica, no se repite exactamente el mismo patrón de un año para otro. Eso obedece a los factores aleatorios o estocásticos o azarosos que obviamente van a hacer que las condiciones no se repitan de manera idéntica de un año para otro. Entonces, el componente cíclico sí no está reflejado en este conjunto de datos, no lo hemos plasmado allí para el efecto del ejemplo.
Ahora bien, como les comentaba, vamos a tratar a ver una técnica en concreto dentro del webinar para modelar la tendencia y de ahí derivar también los factores estacionales y cómo hacer un pronóstico estacional. Para eso vamos a utilizar la técnica de regresión lineal. Vamos a ver cómo los programas nos entregan la información del pronóstico utilizando esta técnica de regresión lineal. Y entonces lo que vamos a hacer es dar un breve esbozo de en qué consiste esta técnica estadística que es sumamente importante y popular porque es muy potente. ¿Qué es la regresión? Bueno, desde el punto de vista práctico, porque no me interesa en este momento entrar en los detalles matemáticos y estadísticos, sino darles una visión muy pragmática del asunto. El proceso de regresión es el que nos sirve para obtener una ecuación de predicción que se ajuste a un conjunto de datos. Entonces, fundamentalmente, lo que buscamos es uno de los dos vertientes que tenemos aquí planteadas en la lámina, o la extrapolación o la interpolación. En cualquier caso, el objetivo final es la predicción, pero tiene estas dos vertientes o dos variantes, extrapolación o interpolación. ¿En qué consiste cada una? Vamos a explicarlo brevemente, ¿no? Supongamos que tenemos un conjunto de datos ordenados en el tiempo. Ya estamos familiarizados con que el nombre genérico de esta gráfica es una serie temporal, un conjunto de datos de una variable que están ordenados a lo largo del tiempo. Entonces nosotros podemos estar interesados, si estamos en una fecha determinada, parados acá, todo lo que está a la izquierda de la línea punteada vertical es el pasado y todo lo que está a la derecha obviamente es el futuro. Todos los puntos azules que pueden apreciar en la gráfica son obviamente valores ya verificados, reales, constatados de una determinada variable. Yo puedo ajustar una línea de tendencia a ese conjunto de datos. Ya vamos a evaluar cómo se puede ajustar esa línea de tendencia. Y el interés podría estar, fíjense, en determinar cuál es el valor que corresponde a este espacio. Fíjense que donde está la flecha azul, en esa fecha en concreto, aparentemente hay un dato perdido o un missing data. No tenemos el valor correspondiente a ese momento concreto del tiempo y nos interesaría utilizar la recta de regresión para estimar cuál sería de media el valor correspondiente que debería ir allí. En el ámbito de los pronósticos de venta y los pronósticos empresariales, este no es el interés fundamental de la línea de regresión, pero esta utilidad se presenta en física, en medicina, durante cierto tipo de experimentos donde no se puede hacer un barrido sobre todo el espectro del parámetro de interés, sino solamente se puede experimentar con ciertos valores concretos por razones económicas, técnicas, etcétera, pero podemos utilizar la técnica de regresión para estimar qué es lo que estaría sucediendo en este punto donde no pudimos experimentar. Ahora, para efectos de pronósticos comerciales, etcétera, nos interesa otro fenómeno. Otra cosa que podemos hacer con esta línea de regresión, podríamos extenderla, ¿sí? Y proyectarla hacia el futuro, y ahí estaríamos en el lado derecho de la línea vertical y estaría esa extensión o proyección de la línea de regresión está representada por el segmento rojo punteado que tienen a la derecha. Si nosotros estamos en la parte, en el ejemplo de la izquierda, donde tratamos de determinar el valor de la variable de interés, pero dentro del conjunto de datos originales, es decir, entre el primer dato conocido y el último dato conocido, estamos hablando de interpolación. Cuando salimos del conjunto de datos verificados y tratamos de proyectar cómo sería el comportamiento del conjunto de datos de aquí en lo sucesivo hacia el futuro, ahí estamos entonces en el terreno de la extrapolación. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque a esta línea que hemos dibujado acá
le podemos conseguir una ecuación como la que tienen en la parte superior derecha de la lámina, donde puedo relacionar las ventas o la variable X de interés que tengo reflejada en el eje vertical con el tiempo, que en este caso es mi variable independiente o la variable que tenemos en el eje de las abscisas o en el eje horizontal. Obviamente tenemos que determinar, y eso lo hacen los programas, ya vamos a ver cómo, el factor m y el término independiente b para tener una ecuación concreta, una recta concreta con la que trabajar. Pero una vez que se tienen los valores m y b, podemos utilizar entonces la recta ajustada para extrapolar y proyectar valores de esta serie temporal hacia periodos futuros de tiempo. Ahora bien, una observación y una advertencia. Realmente la línea de ajuste o la línea de regresión es completamente válida, formalmente válida, entre el primer dato y el último dato de la serie temporal. Es decir, ahí es cuando la línea de regresión es totalmente fidedigna y confiable. Una vez que nosotros extendemos la finalización del conjunto de datos y tratamos de proyectar hacia el futuro, es decir, cuando tratamos de decir cuál será el valor de cualquier instante temporal posterior a hoy, entramos en un terreno más riesgoso, donde ya la línea de tendencia que hemos ajustado puede que no sea válida y hay una posibilidad de error mayor. ¿Esto por qué ocurre? Porque una vez que tenemos el conjunto de datos que está reflejado a la izquierda de la línea vertical, estamos seguros de cuál fue el comportamiento de la data. Pero cuando hablamos de extrapolar, los métodos de pronóstico hacen una presunción un tanto riesgosa, y es que el futuro se va a comportar de manera general en la misma forma que el pasado. O sea, ceteris paribus, dicen los economistas, es decir, las condiciones estructurales hacia el futuro se mantienen iguales que en el pasado. Y eso es lo que genera el riesgo inherente a una estimación hacia el futuro, que puede ser que lleguen variables intervinientes, factores aleatorios que no teníamos presentes, coyunturas económicas, etcétera, y desvíen el patrón que los datos habían mostrado hasta el momento en el que estamos haciendo el análisis. Y se los voy a reflejar aquí con un ejemplo muy concreto. Nosotros estamos asumiendo que el conjunto de datos que está reflejado en esta gráfica va a seguir una tendencia creciente que se ve representada en la extensión roja de la línea de regresión. Y decimos que tienen una tendencia creciente, o nos parece que tienen una tendencia creciente a medida que avanzamos en el tiempo. Pero podría tranquilamente ocurrir que ingresó una fuerte competencia dentro de nuestro mercado. Un virus maléfico atacó a toda la población mundial. Cualquier coincidencia con la que pareció a la realidad es pura coincidencia. Y pues imagínense que realmente el patrón que deviene de esta variable hacia el futuro, en vez de seguir la línea roja que hemos proyectado como tendencia, hace esto. ¿Quién dice que ese no sería el comportamiento real que podrían tener los datos? Dependiendo del mercado, la variable que estemos analizando, eso podría ser cierto. ¿Eso qué implicaría? Que la línea de ajuste que nosotros hemos trabajado para tratar de pronosticar qué va a ocurrir a futuro, estaría siendo de muy poca utilidad. Entonces, eso es una advertencia y algo que tenemos que tener presente. Para evaluar eso, obviamente, hay técnicas, mediciones, indicadores que nos dicen que también se ajusta un determinado modelo a unos datos, cuáles son las medidas de error que podemos estar cometiendo, que nosotros las detallamos por completo y las explicamos una a una en los cursos de pronóstico que tenemos dentro de Barbé Forecasting and Planning, pero obviamente para efectos de una presentación de una hora y cuarto, no podemos abarcarla. Pero les quiero dejar la inquietud de que hay que estar muy pendientes que cuando proyectamos, estamos haciendo una apuesta a que el futuro de alguna manera se comporta de la misma manera a como se ha venido comportando el pasado de la variable de interés. ¿Okay?
Ahora bien, ¿cómo ajustamos esas rectas? Bueno, hay básicamente dos maneras. El método subjetivo o empírico, que básicamente lo que busca es trazar una recta a discreción del analista, donde se busca que aproximadamente la mitad de los datos o el 50% de los datos estén por encima de la recta y el otro 50% de los datos esté por debajo de la recta. Vamos a tratar de reflejárselos acá. Si tenemos unos datos, digamos, algunas ocurrencias, tal cual como lo que hemos venido planteando allí, aquí tenemos 6 datos en total, 6 puntos graficados. Bueno, un analista puede decir que su línea de regresión va a pasar por acá, de manera que dejó 3 datos por encima de la línea y 3 datos por debajo de la línea estimada de regresión o de la recta de regresión. El problema con esta técnica es que obviamente yo puedo ver esta línea, pero alguien más puede ver una línea así, otro puede ver una línea con una pendiente mayor, etcétera. Entonces por eso se llama subjetivo, porque queda a discreción del analista que esté efectuando la revisión de los datos. Entonces para eso, para evitar eso, vamos a trabajar con lo que es la regresión lineal, que es la técnica de mínimos cuadrados, que es lo que tenemos a la derecha. Todos los programas estadísticos, de pronósticos, incluso Excel, cuando tienen alguna función para proyectar datos, algún componente de previsión, utilizan la técnica de mínimos cuadrados. Esa técnica de mínimos cuadrados lo que hace es que ajusta la mejor recta o la mejor curva posible de acuerdo a ciertos criterios a un conjunto de datos. De manera que cuando utilizamos mínimos cuadrados, ya María, Pedro, Luis y José, todos van a trabajar con el mismo modelo estadístico matemático porque el resultado les tiene que dar a todos la misma recta o la misma ecuación. Ya ahí no se permite lo del método subjetivo, digamos que la ecuación queda a discreción de lo que vea cada analista. Cuando se utilizan mínimos cuadrados se estandariza la recta o la curva de ajuste que se va a trabajar sobre un conjunto de datos del pasado. Y por lo general es la mejor recta o la mejor curva que podemos ajustar. No vamos a trabajar en detalle la técnica, los fundamentos estadísticos, que sí digamos, lo detallamos obviamente cuando tenemos más tiempo dentro de un curso, etcétera. Pero en este caso vamos a mencionar que es la mejor forma de estimación que podemos, a la que podemos accesar para estimar una curva o una recta, un conjunto de datos, y vamos a ver cómo la obtenemos de los programas, específicamente de Excel. ¿Okay? Como hacemos que Excel nos informe cuál es la mejor recta de ajuste a través de la técnica de mínimos cuadrados. Aquí, por ejemplo, vemos una pantalla, un pantallazo del programa SPSS. Vemos que tiene un módulo de regresión, también tiene un módulo más abajo de predicciones o pronósticos, y todas esas funciones utilizan la técnica de mínimos cuadrados para ajustar las curvas y dar las ecuaciones de regresión. Por ejemplo, tenemos en Excel, también acá, si vamos a las fórmulas estadísticas, tenemos por acá unas que vamos a utilizar en breve, por ejemplo, estimación lineal. Tenemos por acá abajo un grupo nuevo que ha incorporado Excel de fórmulas de pronóstico. Estas fórmulas están incorporadas desde la versión 2016 de Excel. Pero me interesa recalcar esta que tenemos aquí abajo, que es pronóstico lineal. Esas dos que les mostré, estimación lineal y pronóstico lineal, si ustedes buscan en la ayuda de Excel, les va a explicar allí que utilizan la metodología de mínimos cuadrados que les vengo comentando. Igualmente, si nos vamos para datos o análisis de datos dentro de la barra de herramientas acá de Excel,
Este es un complemento, análisis de datos, que viene con Office, pero hay que pedirle a Excel que lo instale. No lo van a ver allí por defecto si no le han pedido previamente a Excel que les instale este complemento. Este complemento de análisis de datos, si lo revisamos por acá, fíjense que tiene un elemento de regresión con el que podemos trabajar la técnica de mínimos cuadrados. Todas estas funciones de Excel se fundamentan en la técnica estadística de mínimos cuadrados, ¿ok? Entonces, les quería presentar un momento acá específicamente Excel. Vamos a seguir acá con